Video número 2. Introducción y aspectos generales. Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a ponerle a esto energías positivas y también vamos a pensar en que este mundo es fantástico y hay que darle gracias a la vida, al Creador, a la naturaleza, por todos esos favores recibidos. Uno de los aspectos importantes en la vida es dar las gracias. Si usted quiere ser exitoso en su vida, piensen que hay que agradecer por todo a la vida y a la creación. Bien, visto esta introducción, vamos a trabajar la parte introductoria, que ya lo habíamos hecho anteriormente. Decíamos que pues, el agua es vida, 80% de nuestro cuerpo es vida, el siglo XX es el siglo del petróleo y el siglo XXI es el siglo del agua. Muchas guerras se van a producir a nivel de este siglo por el agua. E inclusive, miren, hace poco me tocó solucionar un problema del agua entre dos veredas que estaban luchando cada cual por una porción de agua. Y en últimas, pues, fue tal el problema que hubieron 3 muertos, ¿no? 3 muertos, y tocó ir allá a revisar y repartirles exactamente a cada uno su lugar. Pero ya se volvió violencia, y estoy hablando aquí cerquita, unos 3 o 4 kilómetros, zona rural. Entonces, por eso debemos de cuidar el agua, cuidar y proteger, y al máximo poder nosotros producir agua. Por eso una parte importante del estudio del sistema de abastecimiento es el manejo de microcuencas. Ustedes lo van a hacer, el estudio de la microcuenca, pero también tenemos que las microcuencas y las cuencas son fábricas de agua. Las empresas de acueductos y alcantarillados pues están basadas en eso, en la producción de agua. ¿Y cómo las producimos? Pues ahí. Entonces tenemos que manejar las cuencas, manejar las microcuencas. El gobierno tiene políticas muy comprometidas en eso, de las microcuencas. Entonces debemos de fijar y ver las políticas porque es importante, porque si no tenemos agua, no vamos a, ¿para qué vamos a hacer los sistemas de abastecimiento? Bueno, entonces, en esta parte como para iniciar nosotros el estudio de los acueductos, tenemos que basarnos en situaciones importantísimas, y la primera es lo relacionado con lo que se denomina las normas de calidad del agua. Tenemos que las normas, la parte de normas a utilizar, y en esta parte de normativas tenemos nosotros que debemos estudiar lo que se denomina el RAS. Entonces, aquí dice, para nuestro estudio se aplicarán las normas consignadas en la resolución 0330 del 8 de junio del 17, por la cual se adopta el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento RAS, expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Entonces, esta resolución es muy importante para nosotros, la 0330 del 8 de junio de 2017. Entonces vamos a subrayarla con rojita porque eso es bien importante. ¿De qué se trata esta norma? Es la Biblia de las aguas. La norma RAS es la Biblia de las aguas. Así como la NSR, la Biblia de las estructuras, y el Ministerio de Vías hace sus normas específicas para nosotros. En lo que es el agua, la resolución 0330 del 2017 es la Biblia. Aquí, ¿qué se encuentra consignado? Todos los parámetros de diseño, de captación, de desarenadores, de conducción, de tanques de almacenamiento y red de distribución.
y también, ¿no?, en cuanto a sistemas de abastecimiento. Pero esta norma RAS no solamente es para sistemas de abastecimiento, tiene que ver las normas para alcantarillado, para plantas de potabilización, para tratamiento de aguas residuales y para residuos. O sea que es un compendio de lo que es los sistemas de saneamiento, la reglamentación. Entonces, por eso es importante y la vamos a estudiar, ¿no? He puesto aquí, dice Universidad de Nariño, Facultad, Programa Socialización, Resolución 0330 de 2017. Yo hice un curso, ¿no?, sobre esta norma y en base a ese curso dicté un seminario sobre esta norma, la Resolución 0330 de 2017, ¿no? Fruto de eso, pues, se hicieron una serie de diapositivas, ¿no?, donde se condensa la resolución 0330 de 2017. Se condensa, o sea, se sacaron los aspectos más importantes de la norma y lo presento en diapositivas en este seminario. Esas diapositivas de ese seminario se las voy a entregar junto con el material que les voy el material de las conferencias de acueductos. Entonces tendríamos ese programa. Pero más sin embargo, mire, esa resolución 0330, ¿qué hizo? Cogió una norma anterior, ¿no?, que teníamos, que era la norma RAS 2000, ¿no?, que era una norma muy interesante y muy importante, porque no solamente tenía parámetros de diseño, sino, digamos, fórmulas, ¿no?, tenía diseños, elementos de diseño para poder nosotros diseñar sistemas de abastecimiento. Sin embargo, en esta nueva norma ya quitaron todo eso y básicamente quedó, digamos que ya le quitaron al árbol las hojas y quedó una chamisa, y eso es lo que nos dan a nosotros la resolución. Por eso es muy importante que yo les voy a dar esta resolución 0330 condensada, pero también les voy a entregar esa misma resolución 0330, la original, y es importante que ustedes tengan y busquen por internet la resolución, el RAS 2000, el RAS 2000, para que lo tengan como elemento de diseño de su sistema de abastecimiento. Sin embargo, en el libro que tenemos nosotros, yo no le incluí la nueva resolución 0330 de 17, pero dejé algunos aspectos que me parecieron importantes para el diseño y los tiene la nueva norma. Bien, entonces vamos a tener esta norma y, como les digo, pues tiene acueductos, alcantarillados, plantas de potabilización, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos. En ese caso, pues nosotros tenemos que buscar el apartado específicamente donde hace acueductos y después alcantarillados. Siempre vamos a trabajar sobre esta norma. Desde ahorita, desde un momentico, ya empezamos a hablar sobre los parámetros de diseño de este sistema. Bien, entonces vamos a trabajar la parte de aspectos generales dentro de un sistema de abastecimiento. Aspectos generales, criterios orientados. ¿Qué diríamos nosotros? Mire, en esta parte, lo que vamos a trabajar es específicamente hacer una investigación preliminar para poder determinar cuáles son los caudales de diseño de los sistemas de abastecimiento. Entonces, hay alguna información que se necesita para determinar los caudales de diseño. Cuando vamos a diseñar un sistema de abastecimiento, lo primero que vamos a ver es cuáles son los caudales. Entonces, el primer elemento que debemos de tener en cuenta para diseñar es el caudal de diseño. Caudal de diseño de la captación, el caudal de diseño del desalinador, de la conducción, del tanque de almacenamiento y la redistribución y la planta. Entonces, debemos de establecer ese caudal de diseño. El caudal de diseño tiene
no es tan fácil obtenerlo, sino que tiene una serie de características muy específicas. Por ejemplo, cuando yo voy a diseñar mi sistema de abastecimiento, no lo puedo diseñar para de aquí a 2 años o 3 años. Porque si lo voy a diseñar a 2 años, 3 años, cuando ya termine, cuando termine a 3 años el diseño, pues ya por lo menos está terminada la planta y no me sirve. Los caudales de diseño se hacen generalmente para futuro. Y la norma RAS, por eso les decía yo, me establece que el caudal de diseño y todos los elementos de diseño tienen que ser a una proyección futura de 25 años. Entonces vamos a diseñar eso para 25 años. Y ese caudal también. Entonces, ¿de qué depende ese caudal? Pues de varios factores. Por ejemplo, primer factor, la población. Dependiendo de su población, ¿no? ¿Y de cuál población? ¿La actual? ¿La pasada? No. La población futura. Por lo tanto, vamos a trabajar esto con poblaciones pasadas y poblaciones presentes y nos vamos al futuro para determinar nuestra población a futuro. Todos estos caudales van a ser a futuro. Entonces, debemos de establecer ese primer criterio de población. Segundo, la industria. Nosotros tenemos que ese caudal de diseño no solamente va a atender la población de la localidad, sino la industria. Entonces nosotros tenemos que ver, analizar y evaluar si en la localidad existen industrias. Si existen o no existen o van a existir. ¿Por qué? Porque el caudal industrial es un caudal bien importante, inclusive, es más, en determinadas localidades, el caudal industrial es mayor que el caudal por consumo de población. Entonces, si hay industria, el caudal industrial a futuro va a ser bien importantísimo. Y ves, hay muchas veces que no hay industria, pero se prevé que el desarrollo industrial va a ser fuerte en esa localidad. ¿Por qué? Porque como viene desarrollándose esa población, dice que va a haber industria, que va a haber industria láctea, que va a haber industria de la panela, que va a haber industria de cueros, o que va a haber industria turística, ¿no? Entonces, todas esas industrias, entonces uno tiene que ver si existen, ver si van a desarrollarse más, o si no existen, pues, pero van a existir. Entonces, yo, dentro de ese caudal de diseño, tengo que hacer mis aportes de tipo industrial a futuro. Comercio, puede ser que no haya una actividad comercial, solamente haya en tiendas, pero en el futuro la localidad puede desarrollarse y entonces tenga una actividad comercial que no la hay ahora, pero que va a haber en ese futuro. Y ese futuro, esa actividad comercial necesita esa determinada cantidad de agua. Entonces, digamos que instituciones, por ejemplo. Puede ser que ahorita en la actualidad usted vaya y haga un análisis de la población, ¿no? Aquí hay una escuelita, dictan solamente a primaria y hay 100 estudiantes. Pero resulta que esa concentración escolar en el futuro ya se tiene planes para la concentración, que no sea una escuelita, sino un colegio. Y entonces no tendrán 100 estudiantes, sino que es una concentración escolar para la región y de pronto el número de estudiantes en vez de 100 sean 500 o 100. Entonces nosotros tenemos que ese caudal que necesita esa concentración escolar, tenemos que tenerlo en cuenta para el futuro. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, plazas de mercado, puede que haya o no haya en el plaza de mercado. No hay plaza de mercado, pero sí vamos a construir una plaza de mercado amplia, moderna y todo. Y ya están los planos y todo, y en el futuro es falta. Entonces nosotros, pues, no hay plazas de mercado, pues entonces no hay caudal para plazas de mercado. Pero en el futuro sí va a haber, y entonces tenemos que, en ese caudal de diseño, meter el caudal para esas plazas de mercado, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer, ¿no? Zonas rurales que se pueden ser incorporadas, ¿no? Zonas rurales que pueden ser incorporadas al proyecto, entonces pueden mandarse bajo esas características. Entonces vamos a hacer un análisis, una investigación preliminar sobre todos estos aspectos, ¿no? Porque son importantes en el proyecto. Una de las cosas bien importantes y bien interesantes y que debemos tener en cuenta es la participación de la comunidad. De todas formas, la comunidad conoce
la región y es sabia en cuanto al uso del agua. Entonces, la información no solamente es institucional, sino que debe ser directamente con la población. Hay muchos proyectos, ¿no?, que han fracasado porque los mandan desde Bogotá, el proyecto tal, y entonces localizan eso y entregan, pero no estudian la razón de ser de esa comunidad, de sus características, y generalmente esos proyectos fracasan. Por eso debe conocerse y debe untarse de región para elegir todos estos elementos que hemos visto inicialmente, para hacer un buen planteamiento, porque no es planteamiento a presente, sino es planteamiento a futuro. Entonces, pues como les decía yo, muy importante en esta investigación preliminar que nos lleva a estos aspectos generales que nos van a llevar a una información, investigación preliminar, que deberán hacerla ustedes. Desde ahorita ya empiezan cada uno con su proyecto y ya deben ir escogiendo la localidad, ya les veremos los criterios de elección de localidades, y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la parte de preliminar para obtener esos caudales de diseño. Ya obtenido el caudal de diseño, ahora sí nos vamos a diseñar la captación, el desalenador. Es muy importante ese caudal de diseño porque con el caudal de diseño nosotros sabremos si la fuente de suministro de agua nos sirve. ¿Qué tal que yo el caudal de diseño sean 20 litros por segundo y la fuente en verano tenga 10 litros por segundo? No nos va a servir. Entonces tenemos que buscar alternativas. Puede ser otra fuente y que con esta más esta fuente me dé en épocas de verano los 20 litros que necesito, ¿no? Entonces tengo que buscar alternativas. Pero básicamente me sirve para eso. Entonces digo yo, en condiciones mínimas el caudal de diseño son 10. Si yo tengo 20, no me va a entrar 10. Entonces yo tengo que buscar alternativas. Entonces, esa investigación preliminar me va a dar toda esa información para determinar ese caudal de diseño y saber si la fuente es adecuada o no para las condiciones del proyecto. Bien, entonces tenemos aquí el capítulo 2 que dice aspectos generales, serán principios orientadores de la planeación, diseño y operación y ejecución de las obras y de las actividades de operación y mantenimiento. Estos son los siguientes. Garantizar la calidad de la prestación de servicios. Buena calidad, o sea, buena cantidad de agua. Buena agua limpia y en condiciones eficientes. Lograr la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas. Miren, mis necesidades básicas. Atención prioritaria a la gente que no tiene que beber agua. En materia de agua potable y saneamiento básico, o sea, acueducto y alcantarillado, plantas de potabilización y tratamiento de aguas residuales. Entonces, criterios, dice, buscar la ampliación permanente de las coberturas de los servicios, que no sea para una sola parte, sino el 100% de cobertura para toda la localidad, ¿no?, en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado. Garantizar la prestación continua e interrumpida de los servicios, o sea, que se dé las 24 horas del día. Hay muchas veces que cuando los sistemas son por bombeo, etcétera, hay ciertas horas de bombeo y de suministro, pero lo ideal es garantizar el servicio durante las 24 horas del día. La planeación, economía, celeridad, transparencia, eficacia, imparcialidad, oportunidad, publicidad y responsabilidad en la contratación de las obras y de las actividades de operación. Qué importante esta transparencia. El problema de los acueductos a nivel del país y en general de todas las obras es la corrupción. Entonces, aquí hay lo que se llaman licitaciones tipo sastre, ¿no?, hechas a la medida de los contratistas, ¿no? Entonces se empieza a generar problemas. Esa es una de las cosas que ustedes tienen que tener, que ya cambiar el chip. Ustedes son de la nueva generación, de la generación del siglo XXI. Ustedes tienen otro chip incorporado, porque el nuestro sí es un desastre, ¿no? Es robar por todo lado. Esa es pero ustedes tienen que ser nueva generación
y un nuevo resplandecer de la vida. Por lo tanto, ustedes tienen que ser transparentes en eso y no corruptos. Miren, a nivel del país, anualmente, según la Contraloría, se pierden 50 billones de pesos en corrupción. Entonces, ¿qué queda para hacer las obras? ¿No? Se hacen las obras mal, ¿no? Y muchos de los ingenieros, por hacer las obras mal, tienen que después pagar de su propio pecunio. Y en últimas, pues como me ha tocado ir a ver a los ingenieros amigos allí, a irlos a visitar a la cárcel. ¿Por qué? No hay transparencia y empiezan a generar problemas. Garantizar la seguridad, por eso en esto digo transparencia y hagan las cosas bien. Hagan las cosas bien. Que despacio, poco a poco se llega lejos, pero bien hechas y sin problemas, ¿no? Es que el problema de estrés de todo esto es grave. Entonces, mucho cuidado con la transparencia. Garantizar la seguridad, durabilidad, funcionamiento adecuado, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia de la infraestructura requerida para la prestación de los servicios públicos. Entonces, que las obras son buenas, ¿no? Son seguras, son durables, tengan un buen funcionamiento. Esto depende de la parte de diseño, pero también depende de la parte de construcción. Durante las etapas del proyecto, la interacción con la comunidad deberá ser proactiva y preventiva. Como les decía, la comunidad es sabia y nosotros debemos de movernos en ese campo. Mire, en un curso que hice sobre sistemas de filtración lente en arena en la Universidad del Valle, la mayor parte del curso estuvo encaminada a una interrelación directa entre los ingenieros del proyecto y la comunidad. Y se sacaban excelentes resultados en cuanto a eso. Planeación de proyectos de infraestructura. Las entidades territoriales, personas prestadoras de los servicios públicos y otras que promuevan y desarrollen inversiones de acueductos y alcantarillados y aseo deben identificar dentro de sus herramientas de planeación sectorial los proyectos de infraestructura cuyo desarrollo es prioritario en su jurisdicción relacionados con este sector con el propósito de satisfacer las necesidades racionalizadas de los recursos e inversiones de forma que se garanticen la sostenibilidad del proyecto. Entonces tenemos que ver cómo está la infraestructura física de la localidad, pero también la infraestructura física de los servicios de acueducto y alcantarillado. Este capítulo, el 2.3, dice articulación de los proyectos de acueducto y alcantarillado con los planes o esquemas de ordenamiento territorial, los planes ambientales, regionales y sectoriales. Mire, este parágrafo es muy importante porque aquí me da, ¿no?, cuál es la interrelación con los diferentes sectores. Por ejemplo, dice planes o esquemas de ordenamiento territorial. ¿Esto qué quiere decir? Este es el POT, ¿no?, según el caso y lo establecido en el decreto 2981 de 2013. Tengo que estudiar el POT, es el Plan de Ordenamiento Territorial. Si usted va a hacer un proyecto de acueducto, pues tiene que saber cómo va a estar ordenado el municipio a futuro. ¿Cuál es la zona industrial? ¿Cuál es la zona comercial? ¿Cuál es la zona residencial? ¿Cuál es la zona institucional? Entonces, eso me lo dice el plan de ordenamiento. Porque yo, en base al plan de ordenamiento, llevo mi sistema de abastecimiento. Esta es la zona industrial y aquí van a hacer una serie de industrias, pues allá le llevo el agua. En la parte, digamos que hay una veredita y una zona rural, pues entonces allá tengo que llevarle el agua. Y acá van a hacer la zona institucional, pues aquí necesitan el agua. Entonces yo, con ese plan de ordenamiento, yo ya sé a dónde es que voy a llevar el agua. Mire, dice, planes de ordenamiento y manejo de cuencas, PONCAS. Este es el otro elemento que debemos estudiar. Cuando vamos a trabajar, ustedes van a trabajar en cuencas hidrográficas, porque cada cual tiene que hacer análisis de su propia cuenca. Pues aquí hay planes de ordenamiento, entonces, de cuencas hidrográficas. Aquí le dicen a usted
cuáles son las características de las cuencas, cómo deben de determinar las cuencas, las pendientes, ¿no? Y qué manejo deben darle a las respectivas cuencas hidrográficas con el objeto de, de generar más agua. Planes miren, planes sectoriales como los PCMB, planes de saneamiento y manejo de vertimientos. Tiene que ver esto con el alcantarillado. Ustedes las aguas residuales no las pueden botar directamente al río, como se hace aquí al lado de la universidad. Así que el Popasto bota las aguas aquí y listo, no se puede, eso ya no está permitido. Para eso están los planes de saneamiento y manejo de vertimiento. ¿Qué quiere decir? Que las aguas residuales hay que tratarlas para luego botarlas al río. No como hacen aquí en esta zona, que directamente ni las tratan, sino que lo botan al río. Eso no se puede hacer. Sin embargo, como le decíamos nosotros, lo que no se hace aquí en nuestra región, de todo esto, pues sería importante hacer un estudio de lo que no se hace. Todos estos planes no se llevan a cabo. Los planes establecidos en la regulación tarifaria, los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres. Hay unas oficinas de planes de manejo de desastres en la gobernación, entonces hay que consultar en esto. Porque en esto de desastres también tenemos nosotros que hay áreas de inundaciones, ¿no? Y se inundan los acueductos y se inundan los alcantarillados, entonces tenemos que hacer uso de estos planes de consistencia. ¿Qué más tenemos? Para el manejo de los mapas de riesgo de calidad de agua formulados por las autoridades sanitarias, ¿no? Esto de planes de riesgo es muy importante, la calidad del agua. Cuando vamos a hacer un acueducto tenemos una captación, sí, pero debemos de hacer un estudio de qué pasa en las aguas arriba de la captación. Porque si hay aguas arriba, hay vertedero de aguas residuales, pues la calidad del agua que llega al río es mala. Y si la calidad del agua al río, el proceso de tratamiento se complica. Entonces, lo que le sucede a aguas arriba, pues nos va a implicar una serie de gastos en el sistema. Por eso tenemos que hacer un mapa de riesgo de la calidad del agua, para ver cómo minimizar que esas zonas que no me están entregando el agua adecuadamente, se hagan sistemas de tratamiento para minimizar el impacto en el sistema de abastecimiento de la región. Bien, entonces esto en cuanto a aspectos generales, normas, reglamentos, etc. Vamos a entrar entonces en lo que tenemos que hacer nosotros, la investigación de nuestro sistema de abastecimiento. Entonces dice, etapas de planeación, ¿no? Etapas de planeación de los proyectos de acueducto, alcantarillado o aseo. Se deberán seguir los siguientes procedimientos para planeación. Diagnóstico de la situación del municipio. Debemos conocer al municipio. Por eso decía que la comunidad es algo. ¿Cómo está en cuanto a infraestructura física? ¿No? ¿Cuáles son los salarios? ¿No? La parte, si tienen la capacidad económica suficiente para pagar estos temas de abastecimiento del alcantarillado, ¿no? Determinación de la población afectada. Entonces, en este caso, sí, hay proyectos que se hacen parcialmente para zonas, para esta zona rural o para esta parte. Pero hay otros proyectos que comprenden el plan de manejo, plan de manejo de acueductos y alcantarillados, pues, que es para toda la región. O hay por partes. Características socioculturales de la población y participación comunitaria. Cuantificación de la demanda y las necesidades. Necesitamos las demandas en el presente para saber cuáles son las demandas en el futuro. Todo vamos a mandarlo al futuro. Conocimiento de la infraestructura existente. Necesitamos saber qué es lo que hay, cuál es la infraestructura actual. Inclusive en esto tienen que tener en cuenta la infraestructura, si hay acueductos, si hay alcantarillado y cómo está ese acueducto y alcantarillado, para ver si nuestro proyecto podemos incorporarlo o si no, pues quitarlo. Definición del alcance de las intervenciones, en que se va a intervenir los acueductos, los alcantarillados, las cuencas hidrográficas, las conducciones, ¿no? Aquí viene el otro estudio básico de alternativas. Nosotros siempre debemos pensar en buscar alternativas a un proyecto.
El proyecto puede tener varias alternativas, a estudiar las alternativas y una vez estudiadas, escoger la mejor alternativa. Por ejemplo, puede un proyecto ser una conducción por gravedad o también puede hacerse no tan lejos esa conducción por gravedad, sino una conducción más cerca por bombeo. Y entonces hay que buscar, a ver, cuánto vale esa alternativa por gravedad frente a la alternativa por bombeo. Y entonces hay que hacer una evaluación de las dos alternativas y escoger la más viable para la localidad en estudio. Formulación y priorización de proyectos, ¿no? ¿Cuál va a ser el proyecto prioritario? Por ejemplo, en alcantarillados, aquí en Pasto, se dio eso de la formulación y priorización de proyectos. Se hizo una evaluación del proyecto de alcantarillado para el maestro de alcantarillado del Pasto y después de toda la evaluación, pues se optó por empezar el proyecto de alcantarillado con el interceptor final, ¿no? Y aquí ya está diseñado el interceptor final del sistema de alcantarillado del Pasto. Formulación y análisis de alternativa de los proyectos, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí lo que hemos hablado, ¿no? De las alternativas. Comparación de alternativas y selección de alternativa viable. Aquí ya hacemos una evaluación. Elaboración de plan de obras. Determinación de costos de proyecto, formulación de cronograma de implementación del proyecto. Entonces, esto tiene que ver con las etapas de planeación del proyecto. Aquí hay algunas actividades preliminares, dice diagnóstico, determinación de la población, características socioculturales, cuantificación de la demanda y necesidades y diagnóstico diagnóstico y evaluación del sistema existente. Miren ustedes, diagnóstico detallado de la situación del municipio, dice, en materia de salud pública, del estado de los recursos naturales y del bienestar social. Se debe describir las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio, área del objeto de intervención. De igual forma, se deberá presentar un diagnóstico sobre el estado general de la prestación de los servicios públicos en relación con la cobertura, continuidad, eficacia y calidad. Entonces, en cuanto al municipio, a la población afectada, dice, determinar la población directa o indirectamente afectada, así como la población objeto o beneficiada con la ejecución del proyecto, calculado dentro del periodo de diseño del mismo. Características socioculturales de la población y participación comunitaria, importantísimo. Dice, debe incluirse información acerca de las condiciones sociales y culturales de la población objetivo con base en la información primaria y secundaria. Tales como, dice, condiciones especiales de la población, exploración espacial, estratificación, densidad poblacional y ahí crecimiento poblacional esperado, periodo del año en los que se presentan crecimientos de la población flotante. Este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que la población, son dos tipos de población, ¿no? La población actual y la población flotante. Yo, por ejemplo, digo Chachagüí. Chachagüí tiene dos tipos de población. La normal, cuando está en épocas de funcionamiento normal del municipio, pero hay meses como son junio, julio, agosto, y los fines de semana que esto se llena, ¿no? Y entonces ahí hay una población flotante que debe tenerse en cuenta. No solamente se puede decir el proyecto es coherente con la población que está en el casco urbano en el momento del censo. No, tiene que tenerse en cuenta que hay una población flotante y grandísima, sobre todo aquí, en Chachagüí, población flotante. Entonces, si yo diga, no, es que la población actual son 15,000 habitantes y la población futura 30,000 habitantes. Eso es, no, porque esta es una zona veraniega y entonces, entonces debe de estimarse la población más la población flotante, que muchas veces sobrepasa la población existente. En el caso de Chachagüí, pues Chachagüí ya está proyectado para un futuro a 10 o 15 años, que la población futura va a ser más de 100,000 habitantes. O sea, que si quieren comprar acá, pues eso hará mi negocio, porque esto ya se está llenando. Y lógico, pues acá se tiene una actividad mucho mejor que, sobre todo por el clima. Bueno, cuantificación de la demanda y necesidades. Dice, revisar las demandas actuales y futuras del sistema, conformes con el plan de ordenamiento territorial, ¿no? El PEGIR, este es el plan de gestión de residuos sólidos, ¿no?
y demás, dice, herramientas de planeación, con el objeto de estimar la capacidad necesaria de las obras por construirse y las expansiones futuras que requerirá cada uno de los componentes. ¿Cuánto va a ser? ¿Esto va a ser pequeño? No, esto, dependiendo de la demanda, uno ya sabe que si la infraestructura es grande o es pequeña. Y tienen que dar las necesidades a esa población, no actual, sino futura. Diagnóstico y evaluación del sistema existente. Se deberá evaluar el sistema existente objeto del proyecto buscando obtener información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, las condiciones de tecnología y la eficiencia y los criterios operacionales. Entonces, miren ustedes, ¿no? Hay que evaluar el sistema existente de acueducto y alcantarillado. Hay que evaluar cómo está la captación, ¿no? Cuál es la vida útil, ¿no? Desde cuándo fue construida. ¿Sí? Todo el sistema, ¿no? Debemos evaluarlo, todo el sistema. No solamente la captación, sino si hay conducción también, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de la conducción actual? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a rediseñar para el futuro, pero ¿alcanzará con ese tubo o tocará volver a hacer otro tubo o ampliarlo existente? Entonces, aquí hay que hablar de la evaluación, de la redistribución, ¿no? ¿Qué diámetros son los de las redes actuales? ¿Cuántos años lleva funcionando esa red, ¿no? ¿Cuáles son las características de la tubería? ¿Con qué objeto? Con el objeto de ver y evaluar si esa tubería nos puede servir o no servir para el proyecto. Muchas veces en el estudio que hagamos de las tuberías, resulta que esa tubería ha tenido varias reparaciones en el tiempo, y entonces deben hacer. Ese es un elemento que debe ser evaluado, y las empresas de acueductos cuando hacen reparaciones tienen que ir anotando para ver si ese tramo del acueducto o el alcantarillado pues, puede servir o no puede servir, dependiendo de cómo haya sido su operación y mantenimiento. Entonces, aquí hay, dice, diagnóstico y evaluación del sistema. Dice, paso 1, recolección y análisis de información. Entonces, dice, se deberá recoger información de estudios existentes, registros de operación y mantenimiento, reportes de construcción, registro de caudales, información sobre corrosión, geología, topografía y hidrología. Una vez analizada la información, se define la inspección preliminar. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque es que a cada tubo, accesorio, válvula, T, codo, etcétera, tiene que tener su hoja de vida. ¿Qué quiere decir? Que debemos conocer cada uno de los elementos. Y cuando hay daños en cada sector, pues debemos anotarlo. En tal tubo de tales dimensiones se hizo reparación. Porque eso me va a traer mucha información sobre la característica de los tubos, ¿no? La corrosión de los tubos, el acatenamiento de los tubos. Entonces, toda esa información es importante para nosotros. Dice, análisis de los sistemas, dice. Esta fase considera la investigación detallada de las áreas con problemas, la relación de inspecciones que permiten determinar con precisión los tramos defectuosos y los tipos de daño. Entonces, ¿cómo lo sabemos nosotros? Estamos defectuosos por la hoja de vida. En este sector, por eso anteriormente el jefe de los acueductos era el fontanero. Y el problema que se tenía es que si se murió el fontanero no se sabía cómo quedó el acueducto. Ahora ya no, ya esta información que está computarizada tiene todos los elementos ya. Entonces hay que hacer un análisis de todos los sistemas, ¿no? Análisis del catastro de redes, digamos. Análisis del catastro, donde cada accesorio y válvula tiene una propia hoja de vida. Por ejemplo, la válvula puede ser una válvula de compuerta, una válvula lateral o una válvula de extremos lisos, de brida, ¿no? O qué sé yo, de campana. Entonces, ¿cuántos años de servicio lleva esa válvula? Y debe de verse también, si usted quiere que esa válvula que se abra completamente, cuántas vueltas para cerrarse, para saber si está abierta o cerrada esa válvula. Las tuberías, codo, ¿no? El estado, la corrosión. Entonces debemos de tener en cuenta eso para que cuando vamos a nuestro proyecto digamos, estos sistemas me sirven o no sirven.
Ahora, por ejemplo, que está una válvula, y ahí había una válvula, y por ahí había, ¿no? Ahí había una válvula. ¿Y dónde está? No, pues no está todo. Y empieza a abrir uno por lado y lado a buscar esa válvula. ¿Y dónde está el fontanero? Lo echaron. O también el fontanero se murió. La información se perdió. Entonces ahora hay un sistema de información geográfica que usted le dice, en este punto en coordenadas tal está esta válvula, en este punto en coordenadas tal este codo, en este punto en coordenadas está esta T. Y las características de esta T son tales, tales y cuales. Entonces uno con eso ya puede empezar a hacer sus estudios y evaluaciones y diseños. Análisis de los sistemas, formulación del plan de rehabilitación, comprende el establecimiento de plazas, dice, alcance de los trabajos y presupuestos. Consecución de equipos y servicios y realización. Planeación del proyecto por etapas. Entonces, mira, deben analizarse la posibilidad de ejecutar los proyectos por etapas, teniendo en cuenta que este planeamiento debe garantizar la funcionalidad, autonomía, operatividad de los sistemas desde la primera etapa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo hacer un desarenador, sí. Yo lo hago construyo la primera etapa del desarenador y después la segunda etapa, pues de aquí a 10 o 15 años si no tengo plata. Las redes de distribución, no voy a meterme a toda la totalidad de las redes de distribución, sino empiezo a trabajar parte de la red, ¿no? Entonces, me voy a meter en zonas de futuro desarrollo, no voy a meter, ¿no? Sino voy haciendo el proyecto por etapas. Bien, entonces tenemos esta partecita que son la de los estudios básicos. Estudios básicos. Estos son los que ya vamos a hacer nosotros, ¿no? Estos estudios básicos es lo que debemos hacer. Esto hace parte de la investigación preliminar. Entonces vamos a ver qué tenemos. Los estudios básicos mínimos que deben contener los proyectos deben considerar lo siguiente. Condiciones generales, todo lo que hemos hablado de acueductos, de alcantarillado, de socioeconómicas, todo eso viene aquí las condiciones. Disponibilidad de agua y balance hídrico. ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento? Y si la fuente de abastecimiento que yo tengo va a servir. Porque si no sirve, pues tengo que buscar alternativas o buscar otras fuentes. O buscar en las aguas subterráneas, que es otra de las alternativas, ¿no? Geología, morfología y suelos. ¿Por qué tengo que estudiar? Pues porque tengo que ver cuáles son las características del suelo de la zona en estudio, porque si no voy a tener fallas geológicas y a cada rato daños en el sistema. Entonces, ese estudio me va a llevar a mí a ver, ¿no? Si los terrenos son adecuados o no son adecuados, si tienen la suficiente capacidad portante o no. Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo. Estos, pues, me van a dar a mí la topografía de eso. Una de las cosas que es importante en esto, ¿no? Sobre todo en acueductos y alcantarillados, es que el que diseña haga la topografía, ¿no? Eso para mí personalmente me ha traído un poco de líos, porque muchas veces se diseña y él dice, el topógrafo anexa, porque tenía otro plano de catastro, lo pega con el plano y entonces y uno tiene un plano ampliado. Cuando va a diseñar, lo hace en ese plano y ese plano está mal. Entonces, muchas veces cuando uno diseña y en base al topógrafo, y el topógrafo toma una mala topografía, pues en el diseño aparece. Y cuando se va a construir, mire, aparecen las diferencias. Entonces, es muy bueno que el mismo que diseña haga la topografía, porque él tiene responsabilidad sobre todo. Y en esto ha pasado muchas veces ha pasado. Que nos entregan la topografía y nosotros diseñamos y ya, entregamos el proyecto y después, no, es que falló el proyecto y por la topografía, claro, pero yo no tengo culpa de la topografía que me manda. Por ejemplo, la alcaldía contrató la topografía y la topografía mal. En cambio, si el otro me dice, o sea, falló la topografía, es responsabilidad. Por eso en los proyectos es mejor que esta topografía sea hecha por el que diseña. Infraestructura existente de los otros servicios, ¿no? Puentes, vías, etc. Disponibilidad de energía eléctrica y comunicaciones. Esto es importantísimo
infraestructura, de otros servicios, esto, porque este es estamos ejerciendo es una consultoría, o sea, entregando un diseño, una consultoría. Y en la consultoría tiene la memoria, y la memoria tiene varios elementos. Entonces, en la memoria tendrá que ver cuál es la infraestructura existente y la disponibilidad de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esto me dice a mí cuál es, al que va a construir, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la población? Si hay energía o no hay energía. Usted tiene que llevar equipos porque no hay energía. Y si hay comunicaciones, bueno, ahora la comunicación aquí ya es muy fácil, ¿no? Pero si hay o no hay disponibilidad, y hay veces que en la localidad solamente hay horas de servicio, días de acceso. Entonces, ¿para qué? Pues para ver si la vía está en buen estado o mal estado, o hay comunicación directa con la localidad central o la capital del departamento para tener materiales y todo eso. Entonces, este estudio también es importante. La disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción, importantísimo. ¿Para qué? Para el proyecto. Pero ¿para qué la mano de obra? ¿No? Y la disponibilidad de mano de obra y materiales de construcción. En esto de los proyectos, lo primero que uno hace de consultar, por ejemplo, que es un proyecto en La Guajira, entonces acá en Nariño, ¿qué será que pasa allá? No, pues mire, las memorias y ahí le dicen, ¿no? Mire, aquí, o por ejemplo, de La Guajira en Nariño, está en Tumaco, ¿no? Le dicen, allá tienen que ir en lancha y los materiales tienen que transportar en lancha. Y la arena, por ejemplo, allá no se vende por metros cúbicos, sino por galones. Entonces uno ya se entera en las memorias cuáles son las características de la localidad y dice, mire, el costo del metro cúbico de arena es carísimo, o la mano de obra es carísima. Entonces, en esto, por eso hay que determinar cuál es la mano de obra del cuánto cobra el obrero, cuánto cobra el maestro de obra, etcétera, para ver, y si hay, ¿no? La mano de obra y los costos. Y los materiales de construcción, si hay cemento, arena, triturado, ¿no? Rajón, ladrillo, hierro, así, ¿no? Y cuál es el costo de los materiales, porque eso me interesa a mí para la cuestión de las cantidades de obras y presupuesto, y para el que va a construir la obra, porque me señala más o menos cuáles son los tipos de materiales e inclusive cuáles son las minas que existen para este material. Y la parte de estudios socioeconómicos. Bueno, entonces habíamos visto las condiciones, dice, en concordancia, las alternativas planteadas deberán ser articuladas con el plan y esquema de ordenamiento territorial, ya lo hemos hablado, ¿no? Con los planes ambientales y sectoriales como el plan de ordenamiento y manejo de cuencas, POMC, plan de saneamiento y manejo de vertimientos, plan de gestión integral de residuos, plan integral de residuos sólidos. Esto es para lo de basuras, ¿no? Con el fin de establecer las implicaciones que el sistema o cualquiera de sus componentes del proyecto tendrán dentro del desarrollo urbano de la cuenca, o para que su ejecución apunte a metas municipales y regionales. Respecto al tema de hidrología y climatología, se requiere la información registrada de caudales, niveles y volúmenes de sedimentos. Caudales, importante, por ejemplo, ustedes van a hacer el estudio, tienen que hacerlo, van a iniciar, vamos a tener una cuenca y va a ser el estudio hidrológico de la cuenca. ¿Para qué? Para que se practique en eso, pues, el proyecto. Ahora sí vamos a verlo en la medio realidad virtual que vamos a tener. Entonces, vamos a determinar qué caudales. ¿Cuál es el caudal máximo? ¿Cuál es el caudal mínimo? Niveles y volumen de sedimento. Por ejemplo, los niveles. Cuando yo hace poco, ¿no? Tenía un proyecto, ¿no? Grandecito era, ¿no? Y yo se mandó a la comisión de topografía y tenía un excelente topógrafo. Pues este topógrafo no se dedicó a sacarlo, ¿no? Sino en la parte de donde iba a ser la captación, ¿no? Él tomó niveles desde, mejor dicho, tuvo digamos, eso es ya del topógrafo, ¿no? De ver hasta dónde habían llegado y estaban fijados los niveles máximos del agua. Entonces, con todos esos niveles máximos del agua, él nos decía, las cotas de niveles máximos que se prevén aquí son estas. Entonces, con base a nuestro
diseño que teníamos, podíamos ver, y con esos niveles máximos diseñamos los muros de contención. Entonces, esos estudios son bien interesantes y bien importantes. Disponibilidad de agua y balance hídrico para sistemas de acueducto. Importante, pues, la agua. Como decíamos nosotros, pues, si yo tengo 20 litros y el sistema solamente tiene 10, le va a faltar agua y no va a llegar el agua. Por eso tenemos que hacer estudios de máximas y mínimas para que en condiciones mínimas por lo menos tenga el caudal de diseño más otro caudal que es importante, que es el caudal ecológico, porque nosotros no nos podemos tragar toda el agua. Aguas abajo hay una población ecológica y hay que dejarle un caudal que se denomina caudal ecológico para el sistema. Dice, en el caso de los sistemas de acueducto deberá disponer de información técnica detallada acerca de las fuentes de agua en todos los sectores geográficos que componen el proyecto. Todas. Asimismo, deberán identificar las posibles fuentes superficiales de abastecimiento. En caso de ser necesario, las formaciones acuíferas existentes, estableciendo su continuidad y calidad. De igual manera, deberá identificar el tipo de consumo predominante en el área. En el caso de sistemas de alcantarillado, deben identificarse las fuentes receptoras de vertimientos de agua residual, teniendo en cuenta los objetivos de calidad de cada una de ellas, de conformidad con lo dispuesto en los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, aprobados por la autoridad ambiental. De igual manera, se deberán establecer los respectivos balances, estableciendo la forma en la cual el proyecto puede afectar. Aquí viene la geología, morfología. Dice, para la formulación de proyectos de agua y saneamiento básico es necesario establecer de manera general las características de las principales formaciones geológicas y geomorfológicas y fisiográficas de la región, del paisaje y topografía asociadas con la localidad, con el fin de identificar las fallas geológicas activas, zonas de desgarre, de movimientos de masa, que se localicen en el área circundante del proyecto y el grado de sismicidad, ¿no?, a que puede ser sometido. O sea que esa geología nos interesa, porque como hay pueblitos, por ejemplo, en la parte norte del departamento, que ahí hay unas zonas muy sísmicas, ¿no?, y se encuentran desprendimientos, ¿no?, muy continuos. Yo creo que eso es debido a la falla de Romeral, entonces hay que ver la parte de geología de los geotécnicos. Estudios de topografía, trabajos, dice, en los estudios topográficos y trabajos de campo. En los estudios de factibilidad será necesario realizar líneas claves de levantamientos planimétricos y altimétricos y sus correspondientes secciones transversales en un corredor de 15 metros. O sea que nosotros, la topografía, si nosotros contratamos, ya fijamos el eje, 750, topografía de 750 a cada lado de la topografía básica. Es lo que nos dice. Que lleven a una precisión más detallada de la situación topográfica. Infraestructura existente de estos servicios, tales como carreteras, puentes, canales, bus culver, líneas de transmisión de energía eléctrica, oleoductos o cualquier obra de importancia. Disponibilidad de energía eléctrica y comunicaciones, pues, ¿no? Entonces dice suministro de energía eléctrica en el área de influencia del proyecto, así como las características de tensión y potencia y frecuencia del servicio y la posibilidad de generar soluciones de energías alternativas. Pues yo puedo utilizar, por ejemplo, si no tengo, pues puedo utilizar energía térmica o energía solar, ¿no? Es decir, pero si no, pues, si no, plantas eléctricas. ¿Para qué? Para su vías de acceso también. Debe realizarse un inventario de las carreteras, caminos, ferrocarriles, así como las rutas de navegación aérea, marítima, fluvial y lacustre de acceso a la localidad. Esto, disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción, pues importante. Nos decíamos, ¿cuál es la materia? Hay obreros, sí hay obreros. ¿Cuánto es el salario del obrero? ¿Hay maestros de obra? Sí. ¿Cuánto es el salario de los maestros de obra? ¿Para qué? Pues para tener en cuenta si yo hago un presupuesto, por ejemplo. Materiales de construcción, si hay la arena, cemento, triturado, ¿no?, rajón, ladrillo, hierro. Si hay ferreterías en la región, ¿no?, en la zona. Donde
si hay ladrillo, ¿dónde hacen? ¿No? Si hay minas de arena, o si hay minas de triturado, o hay minas de rajón. Entonces, todo eso debemos caracterizarlo. Y si hay ferreterías, ¿cuánto es el hierro? ¿No? ¿Cuánto valen las tuberías? Etcétera. ¿No? Algo que le dé al que va a construir o los que van a licitar la construcción, que les dé unos parámetros importantes para presentar sus licitaciones o ejecutar su construcción. Estudios socioeconómicos, dice. Para proyectos de acueducto y alcantarillado se requiere como mínimo estudios socioeconómicos, tales como análisis costo-eficiencia o análisis de costo mínimo de disipación y expansión de capacidad. Dice, formulación y análisis de las alternativas del proyecto. El análisis debe tener en cuenta la gestión de riesgos y la gestión ambiental, revisar los aspectos financieros, económicos, sociales, que permitan determinar la viabilidad respecto a comparación de alternativas y selección de alternativa viable. La comparación de alternativas deberá considerar los aspectos económicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, ¿no? Riesgos, permisos, etc. Con criterios de sostenibilidad económica, dice, se deberá analizar la disponibilidad de recursos y el análisis de viabilidad para operación y mantenimiento de los proyectos con el fin de garantizar la utilización de los mismos. De igual forma, deberá tenerse en cuenta los costos ambientales asociados al proyecto. Sostenibilidad técnica. La entidad responsable de ejecución deberá considerarse la capacidad técnica de la entidad responsable de la ejecución e implementación del proyecto. Criterios ambientales. Durante la planeación del proyecto, de los proyectos del sector deberá buscarse la sostenibilidad ambiental mediante la implementación de medidas que permitan armonizar la ejecución de los proyectos con el medio ambiente. Aquí está protección de las fuentes hídricas, optimización de los recursos y minimización de los contaminantes. Por eso decíamos plan de manejo de vertimientos antes de la captación. Pues para minimizar el impacto sobre estos. Bien, criterios de gestión de riesgos, identificación de las amenazas y vulnerabilidad, tales como inundaciones, deslizamientos, sismicidad, para plantear medidas o las obras de mitigación de los riesgos correspondientes. Entonces, criterios de sostenibilidad social. Y aquí aparece un 2.15 que es importante. Requisitos de idoneidad y experiencia de los profesionales para la fase de planeación. Dice, el equipo interdisciplinario deberá contar con un director que deberá ser un ingeniero civil sanitario con experiencia en el sector de agua potable y saneamiento básico de mínima de 10 años. Los demás profesionales deben tener al menos 3 años de experiencia específica en proyectos con población igual o superior a la que se está contratando. Los profesionales de la ingeniería deberán estar titulados y contar con tarjeta profesional. Ojo, señores estudiantes. Esto hay que sacarlo rápido. No dejan 3, 4 años y después van a la tarjeta profesional y la experiencia se la miden después de la tarjeta. Antes no le miden la experiencia, entonces pierden ustedes tiempo. Se podrá presentar equivalencias en experiencia específica por 1 año con estudios de posgrado afines a los temas específicos asociados. O sea, la especialización, las maestrías, los doctorados, eso da tiempo, ¿no? Referenciación de componentes, bueno, ¿no? Tenemos nosotros catastro de redes. Debe contarse con un catastro de la red actualizado que incluya el inventario de las tuberías existentes. Inventario es decir, su localización, el mayor número de anotaciones posibles para cada accesorio, ¿no? Considerado estratégico en la operación, como tipo de accesorio, material, profundidad, año de instalación. En este catastro debe incluirse además las válvulas e hidrantes que formen parte de la red de distribución. Entonces, por eso les decía, tiene que haber un catastro de redes. Y bien levantado, y cada elemento tiene que tener su hoja de vida. Ya estamos en el siglo XXI, el siglo de las computadoras, y esto no puede seguir como antes, que no se sabía dónde iba una válvula. Todo tiene que estar señalado y referenciado al sistema de información geográfica.
Bien, en cuanto a los planos, dice todos los planos arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, estructurales, eléctricos, mecánicos e instalaciones especiales deben ser firmados y rotulados por profesionales debidamente facultados para la realización de los diseños respectivos. Aquí hay una referencia. Y aquí las memorias, los planos arquitectónicos, hidráulicos, sanitarios, estructurales, etcétera, y demás que sean necesarios para la ejecución de la obra deben ir acompañados de las memorias detalladas de diseño y cálculos que describan los procedimientos por medio de los cuales se realizaron dichos diseños. Entonces, aquí está. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Debemos que tener las memorias, que llevan, ahí van los planos, las memorias donde van los cálculos, todo lo que se hizo, la investigación preliminar, y los cálculos, y anexo de eso, los planos. ¿Cuáles son los planos de las memorias? Y eso es lo que vamos a tener. Aquí tenemos una serie de archivos, etcétera, elementos para estos sistemas. Bueno, señores estudiantes, entonces, este análisis nos sirve ¿para qué? Para empezar la parte correspondiente a recopilación de la información preliminar. Sabemos nosotros que esa información preliminar va a ser básica para poder nosotros determinar un buen caudal de diseño. Una buena información, una buena revisión de las situaciones de la localidad nos van a llevar a un buen diseño hidrosanitario. Por lo pronto, esto es lo que tenía por hoy. Les agradezco su sintonía y, como siempre, energías positivas. Muchas gracias.